Hoy en el Rincón del Vino vamos a hablar de la figura del sommelier. El sommelier es una figura que está entroncada con el restaurante, pero nosotros también en casa podemos disfrutar de la buena mesa, de la gastronomía, dejándonos aconsejar o aconsejando a nuestros amigos. Y vamos a hablar de los vinos rosados, esos tonos que tienen y que tampoco hay grandes vinos rosados, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ellos. Y luego nos iremos de paseo a ver las tierras, las vides y un poco cómo se está haciendo las cosas en Tarragona, una denominación de origen en la que mucha gente está empezando a ver otro priorato, Tarragona. Os comentaba antes que se va a decir algo de la figura del sommelier. O sea, este es un delantal típico de sommelier, un poco el símbolo del oficio. ¿Y cuál es ese oficio? Pues el hacernos sentir el placer enogastronómico en los establecimientos de hostelería, en los restaurantes. Cada vez hay más sommeliers ejerciendo como tales. ¿Y cuál es esa función de la que estamos hablando? Porque, claro, la figura del sommelier es harto desconocida. Cuando vamos a un establecimiento de hostelería y tenemos un sommelier, casi podemos tener la certeza, casi no, seguro, que es la persona que ha elaborado la carta de vinos. Pero esa carta de vinos la ha elaborado en connivencia con el cocinero. Han elaborado los platos y los vinos para que realcen sus sabores. Nos va a recomendar vinos novedosos, porque es su obligación conocer cuáles son las novedades de la Ribera, de Rioja, de Priorato, de Toro, de donde sea del mundo, de Australia, de Nueva Zelanda, de California, el último Caymus, el nuevo Gaja, el fantástico Benfors, todos esos vinos nos los puede recomendar si los tiene en carta, porque su obligación es conocerlos. Pero no solo debe conocer el mundo del vino, que para eso sus instrumentos de trabajo habituales son los decantadores, los sacacorchos, las copas, el tastabín, el cestillo, sino que debe conocer también todo lo posible de los quesos, de las ostras, del foie, del caviar, esos elementos lujosos imprescindibles en una mesa elegante, bien dispuesta para hacernos disfrutar. Pero además de conocer eso, debe conocer el arte del maridaje. Incluso los alimentos más humildes realzan sus sabores tomados con algunos vinos que potencian, que hacen esa sinergia de la que estamos hablando desde hace días. El sommelier, esa figura que ha sido llamada maestresala, bodeguero en nuestra tierra y que ahora ha aceptado el término sommelier del término francés sommelier. Y me preguntaréis, ¿de dónde viene ese término? De los humildes sommes, los que movían los sommes, que son los bocoyes, las pipas, los fudres, cuando los señores se trasladaban de sitio. Y de ahí se hicieron con el poder de las bodegas, tal como nuestros sommeliers se han hecho con el poder de nuestros restaurantes, siempre con un objetivo: disfrutar del mundo del vino y hacernos conocer todas esas posibilidades para mejorar. Y nos vamos a ir a Tarragona, una zona en la que, con el Priorato al lado, están empezando a elaborar vinos de gran expresión. 13, 14 grados, unas garnachas muy viejas, tenemos la muestra del Cabrida, el Costas de Gravés, grandes vinos, laderas muy interesantes, microclima muy especial. Nos vamos a ir a ver a Tarragona. Tarragona, productora varias veces milenaria de potentes caldos recios y coloristas,
se ha enfrentado al ocaso de un sistema de maneras diversas. Al trasiego entre el puerto, ese puerto de Tarragona tan intenso, y el francés de Sète, se ha ido superponiendo la actividad constante y consciente de diferentes elaboradores, casi todos situados en la subzona Falset. Esta subzona comprende el 25% del viñedo y contraponen un poco sus intereses a los ubicados en la otra subzona, la subzona Campó, que tiene el 75% de ese viñedo. En Falset, zona del interior, muy montañosa, de suelos pardos y pizarrosas. En esa zona, la influencia mediterránea, 20 kilómetros hasta el mar, se ve superado por un microclima continental responsable de esa acusada personalidad con casi 3.000 horas de sol despejado al año. Aducen estos bodegueros, los de Falset, semejanzas con el Priorato, semejanzas históricas, ya que la zona se ha denominado siempre Baix Priorat, climáticas, laderas muy inclinadas, suelos pobres, de elaboración, porque seleccionan muy bien las maderas y cuidan esa viña pidiéndole poquita producción. Y así los tarragonenses de licor, rancios, vermuts, elaboraciones clásicas en la zona están siendo superados, y de qué manera, por grandes tintos a la altura de los mejores. Los Cabrida, Flor de Mai, Mascollet, Masdonís, Jan d'Anguera o los que está preparando Serrat son el mejor regalo para una zona importante. Zona que se pierde el respeto y gana seguridad para elaborar como los viticultores del pueblo de Capsanes, por ejemplo, cuidando las viñas, recuperando costers y zonas que casi rozan las nubes, o por ejemplo como el proyecto de Serrat, que parece un jardín, pueden ser los vinos del milenio. Espíritu no les falta. Hoy en nuestro curso de cata nos vamos a referir a los vinos rosados. Los vinos rosados son unos vinos poco favorecidos por el gran público en nuestro país, porque los rosados que se han estado tomando han sido rosados defectuosos hasta que llegó la primera revolución tecnológica. De aquellos rosados primeros, los rosados navarros, elaborados con garnacha, han quedado pocos, en el sentido de que está muy superado. Esa revolución tecnológica ha sido aplicada en numerosísimos sitios y ya todos los rosados son muy correctos. Pero claro, al aplicar esa revolución tecnológica, frío, una buena selección de viñedo, una pronta llegada al lagar, un buen prensado, un correcto desfangado, un bazuqueo para sacar aromas o colores o no, una fermentación más o menos larga intentando conseguir un tipo de color u otro. Todo eso ya está en todos los sitios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos rosados y otros? El terruño y la variedad. Sin embargo, en todas las guías, en todas las catas, te das cuenta de que hay pocos rosados que estén considerados grandes vinos en nuestro país. Clasificaciones importantes en rosados tan solo las alcanzan pues el Enate de Somontano, la T Cabernet Sauvignon concretamente, el Viñasastre Cabernet Sauvignon de Ribera de Duero. Estamos hablando de los rosados que os estaba contando antes, ese Ribera de Duero, y ahora también estaba recordando un Merlot de Penedès, el Gran Caus, y también un Navarro de Merlot. Fijaos cómo en los rosados, para que los vinos suban un poco su nivel de diferenciación, pues tienen que emplear esas variedades mejorantes o métodos como un sangrado más importante, más extracto, porque si no, ese nivel tecnológico del que se habló antes se ha apoderado de la media, que es muy alta y todos están muy bien, pero para resaltar, ahí es donde está la diferencia. ¿Qué podemos buscar y qué debemos buscar en rosados? Fijaos, en rosados de Cabernet Sauvignon, Merlot, estamos buscando tonos así intensos, fresas, garnachas como los de Aragón o Navarra o Rioja, tenemos unos tonos más livianos, como más dulces. Y cuando esos vinos evolucionan, en unos casos se ajerezan, fijaos cómo ha virado
el tono de color de ese fresa a un tono casi jerez, ámbar, esos que se va ajerezando el vino, o se quiebran y se tornan opalescentes. Esos son defectos que podemos encontrar en los vinos rosados. Porque, recordad, cogemos la uva, la prensamos, al lagar, luego la fermentamos en los toneles aquellos de acero inoxidable, todas esas cosas, tenemos ya un buen rosado. ¿Hay rosados de crianza? Hay muy poquitos. Tondonia sigue siendo alguno, hay alguna cosilla por ahí, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque son tonos que han dejado de gustar al gran público, son excesivamente cálidos y con demasiada madera. Los rosados que buscamos ahora son rosados muy frescos, rosados limpios, tecnológicamente aceptables y muy amables, que sean comerciales, que les guste a todo el mundo, porque si no, todo el mundo haría rosados con mayor personalidad. Así que, recordad, rosaditos para lo que hace falta. Fresquito, verano, todo esto, muy bien. No rosados porque sí, sino, me apetece un rosado. Tarragona es una zona de la que yo espero mucho, pero que necesita la transformación hacia unos sistemas nuevos de producción, pero creo que es una zona con mucho futuro. Es una zona que tiene mucho potencial por parte, depende de las zonas y el terreno. Hay la zona de Falset, que es especial y sobre todo de buena cooperativa de Captanes. Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido que son las salsas, porque a veces hacemos o creamos unos maridajes en los que no reparamos suficientemente el tema de las salsas. Fijaos, hay cosas muy sencillas. Tenemos un montón de posibilidades de pescados blancos, por ejemplo, o de carnes blancas, cuyas salsas son evidentemente blancas. Son salsas muy ligeras, livianas, en las que combinan sabores amables, incluso dulces. Entonces podríamos hacer esta analogía, una analogía clásica, de siempre. Flores blancas con vinos blancos y carnes blancas. Fijaos qué sencillo. Más sencillo que esto, de verdad, que es que no hay nada. Y con esto tenemos una regla de oro para entender cuál es ese tipo de maridajes. Y con los vinos rojos, que dirían nuestros amigos, mejor dicho, vecinos franceses, tendríamos las salsas rojas, las salsas densas, las salsas españolas, las salsas potentes, con fondos densos. Bueno, pues flores rojas, vinos rojos, salsas rojas. Fijaos. Claro, ¿por qué estamos diciendo esto de las salsas? Porque a las carnes rojas, evidentemente lo que le ponemos es salsas rojas, a la caza, a la volatilería, a la volatilería incluso de granja, y todo lo que son pescados, mariscos, crustáceos, todo esto, entonces vamos con los vinos blancos. Así pues, un maridaje clásico y muy sencillo. Flores, vinos rojos, salsas rojas, carnes rojas. Y flores blancas, pescados, crustáceos, flores blancas, salsas blancas, vinos blancos. Sencillo como el vino. Nos hemos trasladado a esta denominación de la cual llevamos hablando un rato, Tarragona. Tarragona tiene una historia tras sí de más de 2000 años en las que en sus viñas han dado grandes vinos. Nos hemos venido al corazón de esta zona. Y ese corazón se llama Capçanes, una zona en la que las laderas, las costas, los vinos centenarios tienen mucha cabida. Nos hemos venido a la cooperativa de Capçanes a hablar con su enólogo y con su presidente. Buenos días, don Francés. Muy buenos días. Presidente de la cooperativa de Capçanes, y su enólogo, Toni Alcover. Buenos días. Buenos días, a que nos cuenten cosas de esos vinos, del Cabrera, del Masdonís, del Mascollet y de todas esas cosas. Bueno, nos hemos venido
a comentar, a hablar de cosas, a hablar de vinos, a hablar siempre de todo lo que es nuestro mundo. Pero yo no quería empezar sino preguntando qué es el proyecto Capsanes y qué gente hay detrás, ¿no? Porque a veces te quedas solamente con una marca y no te das cuenta que hay un montón de viticultores que por fin se están ganando la vida y haciendo un producto e implicándose en un proyecto. El proyecto de Capsanes es el proyecto de todo un pueblo que se llama Capsanes, que tiene la ilusión de que los agricultores del pueblo vivan decentemente bien y con ilusión de lo que tienen ellos en propiedad y en sus manos, que son sus viñas. Siempre se había hecho el vino antiguamente pues a graneles. Pensamos que el futuro era vinos embotellados y de calidad. Era un futuro difícil, pero la gente lo entendió y llevamos unos años pues desarrollando y elaborando unos vinos que creemos que son de buena calidad. Y este proyecto que se está realizando de la forma que este año ya pensamos embotellar toda nuestra producción, y en estos momentos pues se nos está reconociendo en España y muy acusadamente en el extranjero la calidad de nuestros vinos. Cuando hablamos, dos meses, de los vinos de Capsanes, estamos hablando de unos vinos que han frenado la huida hacia las urbes de la gente que vive en el pueblo, ¿no? Ahora me comentaba que no hay paro, que la gente está trabajando aquí, que los jóvenes se quedan, que están ilusionados cultivando otra vez las viñas que se está replantando. Sí, ha sido un cambio, diría casi espectacular, pero sobre todo ilusionador y bonito, ¿no? Los jóvenes no solamente no se van, sino que vuelven algunos, que eso es lo mejor. Y chicos que estaban pues preparándose, estudiando otras líneas de educación como que no eran viticultura y enología, llegan a cambiarse los estudios, estudian viticultura en la escuela de aquí de Falset, que es un gran puntal también para toda la comarca, y a la vez paralelamente pues están replantando y recuperando antiguas viñas ya semi-abandonadas y plantando nuevas viñas. Y en estos momentos pues nuestro pueblo, que tiene alrededor de 400 habitantes, pues podríamos decir que casi toda su juventud está muy ilusionada en el vino y sobre todo ilusionada de quedarse en el pueblo y estar muy orgullosos de ser viticultores. Esto creo que es el mejor futuro que tenemos. De esa escuela de Falset nos podría hablar mucho Toni Alcover. La verdad es que cómo se crea un proyecto como el que nos está contando Francesc, en el que se implica tantísima gente, y cómo se consigue que la gente que tiene muchas parcelas diferentes, que son unas preparaciones también diferentes, se integre dentro de ese proyecto y acepte precios diferentes por sus vinos. Bien, todo va en proporción directa de su atención a la viña, ¿no? Cuanto más atención tiene la viña que el agricultor está trabajando, pues la calidad de la uva es mejor, y entonces pues tiene unos beneficios mayores, ¿no? Todo es relación de tiempo invertido y vaya, del producto final. También es cierto que la edad de la viña pues es muy importante, ¿no? Aquí tenemos viñas plantadas a primeros del siglo, después de la filoxera, y entonces la calidad de estas viñas no puede ser la misma que estas nuevas fincas que están plantando los jóvenes agricultores, aunque sean de otras variedades, que son aptas para envejecer y para dar a nuestros vinos más cuerpo y más vida en madera y en botella. Pero yo creo que los agricultores, ya te he dicho antes a micrófono cerrado, que aquí la gente cree en su trabajo y cree que sus inversiones darán resultado, y entonces confían mucho en los técnicos que estamos trabajando aquí, tanto Ángel Teixidó como Francesc y yo, pues estamos a mano del agricultor, ¿no? Les tendemos una mano en todo lo que podemos. ¿Y cómo hablaríamos de estos vinos de Tarragona? Porque su genotipo parece que está impactando en el mundo del vino. Ese genotipo de vino poderoso, cubierto, con alta graduación, muy bien integrada. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo nos hablarías de ese vino de Tarragona a gente que no lo conoce? Bien, en principio aquí cuando vinieron la gente de fuera a hacer los vinos y que veían que aquí había un potencial importante para hacer buenos vinos de calidad,
Nos decían que vendimiábamos demasiado tarde y que los aromas eran un poco sobremaduros. Y entonces intento hacer vinos como se estilaban en esos momentos, que eran los vinos franceses, con menos grado, más acidez. Pero la verdad es que aquí los vinos quedaban muy descompensados y vimos que la única manera de darnos a conocer es dando toda nuestra personalidad, ¿no? Y nuestra personalidad es hacer vinos maduros, porque estamos en una tierra en que se pueden hacer. En cambio, en otros tipos de clima más continental no lo pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros. Es dar el vino en su plena madurez, y aquí la madurez tánica, aromática, no coincide escrupulosamente con la madurez azúcar ácido, sino que viene un poquito más tarde. Y vaya, la gente que ha venido y que está haciendo aún vinos aquí nos ha dado la razón, y ahora toda la comarca está elaborando vinos de personalidad única, con mucho cuerpo, con muchos taninos, con mucho grado alcohólico, porque lo más importante aquí es el equilibrio, y no que destaque más una cosa que la otra, sino el equilibrio de todo el conjunto del vino. Y aquí el equilibrio lo obtenemos así, ¿no? Vendimiando a mediados de octubre, finales de octubre casi, en algunas variedades. Hay algunos momentos de inflexión en el que, vistos en perspectiva, pues marcan hitos en las historias de las zonas. Y en esta, uno de esos hitos ha sido la creación y elaboración del primer vino kosher español. Prensa, en televisión, ha salido esa referencia entre una cierta ironía y la estupefacción general, ¿no? Pues la estupefacción se ha hecho más evidente cuando ese vino ha ganado las puntuaciones en las mejores guías, tanto españolas como mundiales, y está siendo reconocido, ¿no? ¿Qué nos puede contar de ese vino que marca un poco esa tendencia, ese vino perfecto que dicen los clásicos? Yo pienso que es una muestra un poco del espíritu que tiene pues la bodega y el propio pueblo, ¿no? No es fácil de entender como una bodega cooperativa pues fuese la primera que en Cataluña produjera el vino kosher. Y esto fue resultado también de una actuación un poco expuesta de ir a París a presentar unos vinos, de entrar en contacto con una gente que propuso hacer este vino. Y después, también el Ángel Teixidó, que es nuestro otro enólogo, conocía bastante el tema de elaboración de vinos kosher, y esto facilitó el contacto con el primer rabino que lo hizo, que fue Salomón Cohen, que hicimos las primeras botellas de vino kosher, creo que era en el año 93. Bueno, después el vino se fue perfeccionando, y posteriormente pues el vino kosher de crianza, como has dicho tú, ha salido como uno de los mejores vinos elaborados en España, y desde luego ha servido a la cooperativa como un trampolín enorme. Fue el momento más importante de inflexión que provocó hacer las inversiones en tecnología adecuadas para hacer todos los vinos que estamos haciendo ahora, y sobre todo que el mundo del vino español, y diría que extranjero, nos conociera, ¿no? Porque era un producto muy diferente, especial, y salió con muchísima calidad. Esto marcó el punto de inflexión de la bodega, y a partir de esto pues se nos conoció mucho como la bodega que hacía el vino kosher, y al venir mucha gente a interesarse por estos vinos, salimos mucho en televisión, en revistas especializadas, en periódicos. Nos provocó hacer el resto de los vinos y encontramos una inmejorable situación que estamos ahora. Cuando hablamos de la cooperativa, siempre, o por lo menos pensamos, Tony, en vinos más normales. Pero ¿cuál es la sorpresa del consumidor medio cuando se encuentra con que un vino de cooperativa es, por ejemplo, un Cabrera? Es uno de esos vinos que se han dado a llamar en esta última época vinos de alta expresión. ¿Y ese Cabrera qué es? ¿Cuál es el proyecto Cabrera? Bien, el trabajo de Capsanas, el trabajo más duro que hemos tenido, ha sido la selección de los viñedos, la clasificación de los viñedos, ya no solo por variedades, sino por edades, y también por exposición de horas de sol y por zona de maduración. Y al ver
todo el mapa vitivinícola que había aquí en Capçanes, pues vimos que había fincas muy interesantes, que sería quizá lógico de intentar vinificarlas por separado y que viendo los resultados que obtendríamos, pues podríamos hacer una línea nueva o intentar dar lo mejor de nosotros mismos para que la gente nos conociera. Y así fue como seleccionamos las fincas de garnacha más viejas, las primeras que se plantaron después de la filoxera. Ya están sobre un pie americano, que es el Rupestis de Lot, que no es muy afín con la garnacha, sino que la floración pues no resulta lo más apropiada y hay un corrimiento de la flor, por lo que la uva queda muy suelta, muy expuesta al sol, y lo que tiene de bueno es que es muy homogénea su maduración. Todos los granos más o menos están igual de maduros, no hay internos ni externos, con un alto grado de azúcar. Esto sí es cierto, que es lo que da el grado alcohólico después en el vino final. Y bien, en esta selección la entramos aquí en la bodega, y luego hacemos un sangrado para coger mejor los aromas del vino y concentrar su extracto en color. Y bien, hicimos una prueba solo con 2000 litrillos el primer año y nos salió muy bien. Cuando lo probaron los importadores y distribuidores quedaron perplejos, ¿no?, de la calidad de esta uva, que en esos momentos solo existía en España un vino 100% de garnacha, que era la Ermita, y comparándolo unos con otros, pues se llegó a que era muy comercial, porque el precio salía un poquito más barato que la Ermita en estos momentos, y en cambio la calidad era similar, ¿no? Y bien, aquí está la Cabrera, que es un vino de culto, como se puede decir hoy en día, porque está vendido antes de elaborar.